Listo, ahí ya estamos transmitiendo en vivo. Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a las personas que nos van acompañando el día de hoy. Hoy es 1 de septiembre del 2020. Aprovecho para desearles un muy buen inicio de mes. Sé que algunos estamos terminando semestre, algunos ya terminaron. Hoy nos encontramos nuevamente en el desarrollo del ciclo de conversatorios Tejiendo Memorias en el Sur, pistas para la comprensión del conflicto y la construcción de paz. Ya en nuestro tercer encuentro con la temática de exilio y persecución en el Huila, les recuerdo, mi nombre es Alejandra Milta María San Miguel Meneses, yo soy practicante del programa de psicología de la Universidad Surcolombiana y les estaré acompañando en la moderación junto a mi compañera Erika. Ella en estos momentos está teniendo problemas con la conexión, así que pues mientras tanto estaré solamente yo. Hoy tenemos la agradable compañía de Andrés Restrepo Correa. Él es sociólogo, educador, investigador del Centro de Estudios Regionales del Sur, CERSUR, y coordinador territorial de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en el Huila. Eh, Antes de darle la palabra a Andrés para que dé sus saludos, nos acompañó en el primer encuentro. Recordarles que este es un ciclo que nace del macroproyecto Tejidos de Vida, como un aporte a la Comisión de la Verdad. Así que Andrés estará acompañándonos esperamos, encuentros. Buenos días, Andrés. Muy buenos días para todos y para todas. Agradezco la iniciativa desde el equipo de trabajo de Tejiendo Memorias en el Sur, este proceso de tejidos de vida que es una contribución a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en el departamento y un aporte de los estudiantes, sus profesores y la Universidad Surcolombiana para generar debates y reflexiones alrededor de estos temas de interés. Agradecer la participación de Dilberto Trujillo, por supuesto, de Alfonso Morelo y también de Libardo Chilatra, quienes nos acompañan en esta ocasión. Si me permiten presentarlos muy brevemente, pues decir que Alfonso Morelos es licenciado en Biología y Química de la Universidad del Atlántico y también es magíster en Educación y Desarrollo Comunitario y Ciencias de la Morfología. También fue un socio fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y en el capítulo Huila y también del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, entre otras cosas que ha hecho el profesor Alfonso Morelos en el departamento. Igualmente, tenemos la presencia de Libardo Chilatra, dirigente y fundador del partido político Unión Patriótica, defensor de los derechos humanos, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el CPDH, y abogado también de profesión. Y nos acompaña igualmente Dilberto Trujillo. Dilberto actualmente es el secretario de Agricultura y Desarrollo, me perdona si me equivoco en la expresión correcta, de la gobernación del departamento del Huila, pero es también médico veterinario, zootecnista de la Universidad del Tolima y magíster en desarrollo de la Universidad de Ginebra. Actualmente, y bueno, no actualmente, durante también toda su vida se ha destacado por acompañar los procesos sociales y por participar de ellos. Y hoy estas tres personas con una notable experiencia profesional, académica, pero también desde sus vivencias, nos van a hablar de este tema que es tan importante y que se ha conversado tan poco en el departamento y en la región. Este tema del exilio y la persecución en el Huila. Debemos decir que no es un tema nuevo, no es un tema que esté en la coyuntura actual, pero ha sido un fenómeno que se ha caracterizado por estar presente en el desarrollo del conflicto armado en Colombia durante todas sus épocas. En la actualidad, muchos colombianos siguen buscando cómo salir del país para proteger su vida y para refugiarse. Y a modo de introducción, solamente decir
que en todos los procesos de paz que han habido en Colombia, siempre el exilio se ha manifestado como una alternativa para proteger la vida y como una respuesta también a la persecución política que han vivido muchos dirigentes en Colombia. Entonces, sin más antesala, yo les saludaría, instalaría el evento, decirles que sus palabras son mensajes muy importantes para la Comisión de la Verdad y para el departamento, saludar a todas las víctimas de exilio que se encuentran hoy, ya retornaron o quienes aún no han podido retornar y están en el exterior, y decirles que hay una deuda histórica del país y que ese reto de tener un país mejor donde se pueda vivir dignamente sigue vigente, y a eso pues le apostamos muchos y muchas colombianos y colombianas. Muchas gracias, bienvenidos a este foro de exilio y persecución en el Huila. Entonces les doy la palabra. Erika, tú nos dirás, Alejandra, en qué orden vamos con las intervenciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, por esa presentación tan completa. Antes de dar inicio, le damos la bienvenida también a Erika Palomares, que ya pudo conectarse con nosotros. Gracias, Aleja. Bueno, buenos días a todos y todas las personas que nos están viendo en vivo. Saludar a Libardo, saludar a Andrés, a Gilberto, también al profe que nos está acompañando. Es un gusto de nuevo pues seguir con los conversatorios. Tenemos el tema de seguir persecución de aquí. Entonces nos gustaría pues escucharles, estamos ya con el de presentación. Entonces le damos la bienvenida a Libardo para que nos comente un poco sobre su experiencia y también de sus estudios y demás. Libardo, no sé si nos escuchas, no sé si nos están escuchando. Yo escucho a ratos un poco intermitente. Sí, Alejandra, se escucha muy intermitente. Por ejemplo, la intervención de Erika fue muy entrecortada. ¿A mí sí me escuchan bien? Sí, sí. Mejor. Ok, ahora estamos dándole la palabra a ustedes para que nos hablen un poco sobre su experiencia y den un saludo para iniciar el conversatorio. Entonces, iniciamos con Libardo Chilatra. Gracias, Alejandra. Bueno, pues saludarlos de manera muy fraternal a todos los integrantes de este panel, aprovechando la virtualidad. Hoy, desafortunadamente, siento un poco de dificultad, pero bueno, lo intentaremos. Como ya se ha dicho, pues yo represento de alguna manera a un sector de la izquierda del departamento del Huila, de alguna manera vinculado a todos estos procesos de persecución que la izquierda ha tenido en este país. No solo la izquierda, al fin y al cabo es toda una nación. Pero bueno, por lo menos nosotros encarnamos un sentir, y eso es lo que queremos un poco profundizar hoy, en el día de hoy. Gracias, Libardo. De verdad agradecemos su compañía el día de hoy, a pesar de la molestia que manifiesta, del malestar que manifiesta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a
Dilberto. La palabra a Dilberto Trujillo. Pues a ver, buenos días a todas las personas, agradecerles a ustedes este espacio y muy agradecido. Me parece que este tipo de debates son necesarios en la región. El ciudadano del común no siente ese tipo de necesidades porque simplemente, o más bien no reconoce este tipo de debates o de problemática que había en el departamento simplemente porque o se ha hecho el de la vista gorda o no los ha tocado de manera directa. Interesante tocar el tema del exilio y de la nación. Hay que tocar esos dos temas de manera conjunta, migración y exilio, en un evento como estos y en una región como el departamento del Huila. Muchas gracias, Dilberto Trujillo. También le damos la bienvenida y le damos por último la palabra a Alfonso Morelo. Muchísimas gracias, Alejandra San Miguel, Erika Palomares. Un saludo especial para Libardo, mi amigo personal, para Dilberto Trujillo, con quien también he compartido parte de las experiencias interesantes de la vida. Y aquí estamos trabajando en pro de la construcción de una nueva y mejor sociedad. Agradecido nuevamente, como les decía, por la oportunidad de compartir con ustedes y de manifestar mi pensamiento respecto a un tema tan importante como es la violencia política y su resultante, que es el exilio. Solamente quien no se siente cómodo en su tierra opta por emigrar hacia tierras extrañas. Y esto es a raíz de la violencia política, por lo general, que se vive en la región de donde uno es originario. Así que muy agradecido y listo para comenzar el diálogo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Cierra la cámara. Vamos a iniciar este conversatorio con algo muy importante que ya les mencioné anteriormente. En el conversatorio anterior abordamos el tema desplazamiento, despojos y abandonos de tierra. El conversatorio de hoy trata sobre exilio y persecución. Aquí dos términos importantes. Me gustaría que alguno de ustedes nos pudiera colaborar con dar una diferenciación entre el término desplazamiento y exilio. A ver, si quieren yo les doy como alguna idea sobre eso. A mí me parece que en términos de dolor, de victimización es lo mismo. Por eso se habla de desplazamiento interno y desplazamiento externo. Eso es más una categoría internacional, de acuerdo a las normas internacionales, que se le hace un reconocimiento a las personas que por alguna razón, no necesariamente política, tuvieron que dejar su país de origen y buscar refugio o buscar protección en otro país diferente al suyo. Y se reconoce como refugio, ¿no? Pero en términos solamente para reconocimiento de derechos, se tiene esa palabra de refugio, pero es lo mismo, un desplazamiento. Y es un desplazamiento forzado que puede ser por cualquier causal de los reconocimientos internacionales, que puede ser político, puede ser de orientación sexual, puede ser por su condición religiosa, puede ser por sus cuestiones culturales. En este caso tenemos en el mundo diferentes que pueden ser las causales para dar refugio a una persona que llegue a un país determinado a pedirlo. Pero de todas maneras es un desplazamiento. Yo te hago así. Si tú me dices y yo me salgo de acá, estoy terminando de organizar asuntos. Sí, no, amor, pero ¿cómo lo veo aquí? ¿Dónde está? No, me dices y yo te paso. Ah, ya, perfecto. Alejandra. Señor, sí, aquí estoy. Libardo quiere alimentar un poco le agregaría lo que nos ha mencionado Dilberto Trujillo. Sí.
Sí, señora. Yo le agregaría a lo que plantea Gilberto con bastante certeza, que el exilio es un término jurídico-político a efecto de darle legalidad al desplazamiento que hacen las personas afectadas con este hecho. Mientras que el desplazamiento interno, pues es un término, digamos, más político, sociológico del fenómeno que se presenta con el mismo, pero en sí, como lo plantea Edilberto, perdón, no hay mayor diferencia, digamos, en el hecho como tal. Era solo eso. Sí, yo quisiera adicionar un elemento importante para todas y todos los aquí presentes, y es el hecho de que en América Latina, en Colombia, en la región surcolombiana y en el departamento del Huila, históricamente se ha utilizado la violencia política como una herramienta de control, de dominación, de ejercicio del control político, precisamente para acallar las voces alternas, voces insurgentes, otras miradas del mundo. Y efectivamente yo creo, me encantaría que nos circunscribiéramos un poco más al concepto, porque si dejamos de lado el origen profundo de la violencia política como persecución cuyo resultante es el exilio, pues podríamos de pronto desenfocarnos y podríamos romantizar un poco el término. Yo creo que muy bien lo ha dicho Gilberto y lo ha complementado Libardo en el sentido de que efectivamente en Colombia se utiliza la violencia política, es un ejercicio sistemático y el ejercicio sistemático de la violencia tiene un propósito claro y definido. Es una oligarquía dominante, intolerante, que no permite que hayan voces disonantes al discurso hegemónico. Entonces, controlando el poder, las ramas del poder político, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, controlando los medios de comunicación, controlando la religión, controlando todos los elementos relacionados con la vida de los seres humanos, pues entonces este exilio y este desplazamiento tienen un origen claramente político que deberíamos resaltar. Gracias. Voy a guardar esa presentación más bien. Gracias, Alfonso Morelos, gracias, Libardo y Gilberto. En línea de lo que nos menciona Alfonso Morelos, es necesario también entender cuáles son esas causas del exilio y del exilio, entendiéndolo como una consecuencia de una violencia política, como lo menciona Alfonso Morelos. Una de las preguntas iniciales es cuáles son los principales motivos y cuáles también han sido esos actores que han llevado al exilio y que han ejercido esas acciones de persecución. Y cuáles, bueno, entendiendo los actores como quienes ejercen esas acciones violentas de persecución o quienes han traído como consecuencia el exilio, pero también a quienes han tenido que exiliarse o refugiarse por su seguridad y también por la seguridad de las personas más cercanas. Alfonso Morelos, si quiere, damos inicio con usted. Sí, efectivamente. Yo creo que es importante que desglosemos cuáles son la violencia política y que inducen al exilio o al desplazamiento forzado, como muy bien
Me parece que ya yo lo decía un poco, y existe un control político, económico, social, militar, religioso por parte de una clase dominante, eh, una pequeñísima minoría que desde que logramos expulsar a los españoles de nuestra tierra, se fue empoderando y se fue apropiando de las riquezas nacionales. Ese pequeñísimo sector, con un pensamiento violento y de carácter oligárquico, ya lo decía también, se ha ido apoderando de todos aquellos elementos de poder que se pueden manejar. Entonces, allí se ha aliado con sectores externos, porque también hay que reconocerlo, esta es una manifestación de un fenómeno de violencia, como lo decía también, en América Latina, en el mundo occidental, y desde la mirada de un imperio que genera violencia. Entonces, en el plano nuestro, en el plano nacional, esta oligarquía se alía con sectores afines desde el punto de vista político e ideológico, y desarrollan las acciones. Es por eso que la oligarquía colombiana son no más de 100 familias, no sé, ahora precisaremos cuántas y cuáles serían esas familias, se alían en el plano internacional, aportando parte de la riqueza de todos los colombianos, la entregan como parte de la garantía para mantener ellos el control interno, y en el plano interno se asocian con sectores políticamente afines. Por ejemplo, el sector no voy a decir que todos, pero sí un alto porcentaje de los ganaderos en Colombia tienen esa tendencia un poco feudal, un poco conservadora, un poco violenta, un poco patriarcal, un poco militarista. Igual sucede con un sector que comenzó a fluir como una alternativa, y era el sector del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico no es un término vaporoso. El narcotráfico está constituido por seres humanos que han decidido y han optado por el comercio de sustancias psicoactivas ilícitas, y que han ido generando un poder económico. Al tener el poder económico se aliaron con oligarquías y empezaron a trabajar, a acceder a espacios de poder. Este sector del narcotráfico ha construido una estructura que nosotros llamamos una narcodemocracia, en donde la democracia de papel que maneja la oligarquía se ha asociado con estos sectores profundamente violentos para satisfacer sus necesidades. Entonces, dentro del sector de los actores del desplazamiento forzado están la oligarquía nacional, sectores internacionales interesados en apropiarse de nuestro territorio, de nuestras riquezas y de nuestros bienes, y hay sectores políticos afines a ellos. Diría yo, lo dejo hasta ahí para darle oportunidad a mis compañeros de panel. Muchas gracias, Alfonso Morelos. Alfonso nos acaba de mencionar un poco de quiénes han sido estos actores que han ejercido, que han hecho parte en los procesos de disputa digamos, por poder, por territorio. No sé si Libardo Chilatra nos habla un poco de quiénes han sido las personas víctimas, o que han sido víctimas de ese exilio y de esa persecución, de esos actos de... Perfecto, perfecto, Alejandra. Mira, yo quiero empezar planteándoles que las causas del exilio son la violencia. Cuando me contactaron para este panel, lo primero que hice fue ponerme a recordar y acomodar un poco de ideas respecto a las causas de la violencia en Colombia. Las causas de la violencia en Colombia arrancan con la propia conquista.
son los españoles los que llegan a América y yo creo que allí empieza el desplazamiento. Nuestros indígenas se desplazan de un lugar a otro y empiezan el trabajo de la resistencia contra ese gran poder opresor que llega de España, que avasalla de una manera violenta, como ya lo decía el profesor Morelos, con toda la idiosincrasia que tenían nuestros aborígenes. Recuerden que se les masacra, se les humilla. Nosotros en el Huila tenemos una heroína muy particular y creo que aquí arranca esa historia de la resistencia de los pueblos aborígenes contra los españoles con el caso de nuestra cacica Gaitana, quien valerosamente enfrenta a los españoles y venga la muerte de su hijo Imanco. Y pues ahí lo que se da es precisamente un poder omnipotente, poderoso, que viene a arrasar con la riqueza nuestra, con el oro, con la orfebrería que manejaban nuestros aborígenes, que es valiosísima. Y obviamente, repito, como le decía el profesor Morelos, pues afectan el tema cultural. El tema cultural que pasa desde todo lo que nuestros aborígenes manejaban, desde el tema de la religiosidad. El Dios de ellos no era el Dios católico que hoy, o el Dios cristiano que hoy nos venden. Incluso hay un tema que también toca el profesor Morelos que me parece que es importante en esto, que es el tema de la coca. La coca es ancestral en América. Nuestros aborígenes mambean de toda la vida, lo que convierte a la planta de coca en un tema de drogadicción es precisamente el gran capital que es el que trae los elementos químicos que son capaces de transformar la coca en cocaína, en clorhidrato de cocaína. Y, y obviamente con ese poder español que llega, pues los españoles arrasan con los templos, con los dioses, con toda la cultura, incluso en materia sexual. Ahí a nuestros indígenas se les imponen ciertas maneras de hacer el amor cuando obviamente eso no tiene ningún sentido, porque sabemos de documentos, de tratados en materia sexual que la humanidad ha escrito, por ejemplo el Kama Sutra, muy anterior a la llegada de los españoles a América. Y obviamente pues eso trajo un modelo de desarrollo económico y político. De tal modo, ustedes se observan, por ejemplo, yo siempre traigo a colación el tema de Villavieja. Villavieja, quienes lo han mirado con detenimiento, se dan cuenta que ahí está perfecto el retrato del poder español en la plaza o en el parque principal de Villavieja. Allí en una sola casona estaba la alcaldía, los juzgados, la cárcel. Yo les invito a quien no la haya ido a mirar, que vaya y la mire. Desde el segundo piso se puede observar la parte de abajo, que era donde estaba la cárcel. Y al frente pues estaba la curia, la iglesia. Es decir, Villavieja es el retrato nuestro del poder, de la hegemonía política española. Y obviamente, pues con la creación de los partidos políticos en Colombia, teniendo en cuenta que el Partido Liberal es el más antiguo, es fundado sobre 1848, pues ellos también lo que hacen es organizar la república de manera ya supuestamente independiente, es decir, hacen uso de la famosa independencia lograda por Bolívar. Entonces, a partir de ahí, viene también un tema que tocaba el profesor Morelos, que es el tema de la tenencia de la tierra. La tenencia de los estudiosos, los sociólogos, los politólogos, sostienen que la tenencia de la tierra es la que ha traído el gran problema de violencia a este país. Es cierto. Yo recuerdo que hace muy poco un hombre que ya murió, de apellido Carranza, un esmeraldero, hizo una gran fiesta en el gobierno de Uribe, hizo una gran fiesta donde invitó a todos sus gamonales, sus pares, a celebrar la compra de la hectárea de tierra número 1 millón.
Es decir, ese día con esa compra, Carranza tenía en su poder 1 millón de hectáreas. Y bien es conocida la historia también de nuestro expresidente Alfonso López Michelsen, que tenía sobre los llanos del Meta una hacienda de más de 5.000, 10.000 hectáreas, y lo siguen pues hoy de manera muy cerca Uribe, quien tiene haciendas con cerca de 130.000, 140.000 hectáreas, de tal manera que eso es lo que se ve. Valga también acotar otra cosa, hasta finales del siglo pasado, el Congreso de la República estaba compuesto en su gran mayoría por terratenientes, por gamonales, por ganaderos. Realmente los políticos eran muy pocos, de ahí que eso se viera de esa manera. Y esa violencia, por ejemplo, sobre 1938, Colombia tenía la población rural en un 70% y la población urbana en un 30%. ¿Y eso qué fue lo que presentó? Pues el problema de la tenencia de la tierra generó un desplazamiento abismal de los campesinos hacia las ciudades. Hoy esa diferencia es más o menos la siguiente. Hoy el 80% de la población colombiana vive en las ciudades y tan solo el 20% vive en las ciudades. Y hay un tema que también quería tocar, que quiero no dejarlo pasar, es el tema del exilio. El exilio y el desplazamiento no es solo el exilio no es solo hacia las, digamos, traspasando nuestras fronteras. En la época de los movimientos guerrilleros en Colombia, por ejemplo, se engrosaron, crecieron sobremanera en razón a que muchos colombianos, entendiendo el fenómeno de la violencia y la inminencia de su muerte, muchos fueron a parar a las guerrillas como una forma de preservar su vida y de exiliarse, de resguardarse. Hubo gente, por ejemplo, de la Unión Patriótica sobre los años 80 del siglo pasado que también cambiaban de departamentos transitoriamente, es decir, iban al exilio a Santander, a La Guajira, a Boyacá, preservando la vida. Yo quiero dejar por ahí para no tomarme la palabra definitivamente. Gracias, Alejandra y compañeros de panel. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, muchas ¿Aló? gracias, Alibardo, también por pues lo que nos amplía y nos aporta también para el tema. Ya pues completando a lo que nos hablaba Alfonso Moreno, pues a veces tampoco se pueden separar una cosa de la otra, entonces nos hace como el bagaje dentro de la conquista, cómo desde allí se empiezan a establecer otro tipo de relaciones y cómo afectan no tanto desde lo territorial, sino también de formas de relacionarnos con el otro y con la otra. Y nos pone ejemplo lo que pasa con los terratenientes o con las personas pues, que ya de una manera tienen más territorio y cómo se empieza a desplazar también a las personas. Asimismo, pues habla de hacer como de cambio, ¿no? Que se hace y de allí pues ya nos introduce un poco más al exilio, entendiendo también que dentro del exilio no solamente se habla de afuera y de verlo de una forma internacional y salir del país, sino también de que ese exilio también se hace dentro del territorio colombiano, dentro de los departamentos. Entonces, ¿cómo esto nos ha vinculado? A eso pues también le agregaría el hecho de que hemos entendido o se ha entendido el exilio como algo que siempre se expulsa a la persona, ¿no? A la persona del territorio. Sin embargo, pues dentro de lo que encontramos en la literatura y también de lo que vemos dentro de los comportamientos y en lo que pasa en el territorio colombiano, es que se vuelven una opción de vida para que puedan seguir pues con sus prácticas y también como para sobrevivir. Entonces se vuelve una opción para salir del país y para poder conservar a Adilberto Trujillo, para que también nos aporte un poco más a lo que
dentro de lo que es el exilio, y pues también las víctimas y los victimarios pues de este tema. ¿Aló? Bueno, no sé si me están escuchando, pero voy a comenzar. Yo vuelvo y reitero, aquí hay que hablar de migración y exilio. Les voy a dar algunas cifras. Nadie sabe cuántos refugiados y cuántos migrantes colombianos hay esparcidos por todo el mundo. El cálculo que nosotros hicimos a través de un ejercicio de Organización Mundial de Colombianos Refugiados, que se llamaba el Foro Internacional de Víctimas, se llegó a un cálculo más o menos de 500.000 colombianos refugiados repartidos por todo el mundo y más o menos 6,5 millones a 7 millones de colombianos migrantes. Porque es que aquí no podemos separar el tema de la migración del exilio, porque salvo excepciones de que la gente salió porque iba a estudiar por amor, salvo esas excepciones que son muy pocas, el 99% de los colombianos han tenido que salir a causa o de la violencia o de la pobreza o de la violencia que genera la pobreza. Entonces, a ver, el migrante que se va para España y se queda indocumentado y ese migrante se va porque aquí no consigue trabajo, porque aquí no hay oportunidades laborales, deja a su familia aquí, se va a buscar ganarse unos euros para enviarle a su familia. Eso es violencia. O los 2,5 millones de colombianos que viven en Nueva York, de los cuales el 67% son migrantes sin documentos. Y aquí hay que comenzar a diferenciar, para que ajustemos muy bien el lenguaje. Uno nunca habla de ciudadanos ilegales, sino de ciudadanos indocumentados. Atención, la ilegalidad no la pone el sistema, la ilegalidad. Pero aquí todos los ciudadanos son legales, la única diferencia es que no tienen documentos. Entonces, esos 2 millones de colombianos que viven sin documentos en Nueva York y que han sido expulsados por la violencia que genera el modelo económico. Entonces, eso es bueno dejarlo muy claro. Pero miren un dato para que ustedes se sorprendan. Ya dijimos más o menos 500.000 refugiados. Cuando estoy hablando de refugiados, estoy hablando de las personas que son reconocidas como tales por los países de acogida, por alguna connotación. La gran mayoría es por una connotación política. Hay algún tipo de connotación por su orientación sexual, pero la gran mayoría son por su connotación política. Estos migrantes, 500.000, más los 6,5 millones, 7 millones de migrantes sociales y económicos, son la principal fuente de ingresos de divisas del país por encima del petróleo. El año pasado fueron más o menos 5.800 millones de dólares que giraron en remesas para Colombia, todos los migrantes que están esparcidos por todo el mundo. Entonces, además de que no son reconocidos en sus países de acogida, de que la prestación de servicios de gobierno nacional a través de sus embajadas y consulados es mínimo, hoy son la principal fuente de ingresos para el país. Y aquí quiero decir también otras cosas, miren. Tanto el migrante como el refugiado es doblemente victimizado. ¿Y por qué doblemente victimizado? Uno es cuando sale la persona amenazada del país, sale porque está victimizada en su país, en Colombia, no importa el departamento, y llega a un país que lo doblemente victimiza. Y lo victimiza porque no lo reconoce sus derechos, porque le niega la posibilidad de participar en política electoral, porque le niega la posibilidad de ejercer la profesión que estaba ejerciendo antes de ser expulsado de Colombia, porque le niega la posibilidad de tener encuentros con las familias que dejaron regadas en el país. Esa doble victimización no es reconocida por la normatividad colombiana y tampoco es reconocida por las normatividades internacionales. Entonces, esa doble victimización genera choques emocionales psicológicos muy fuertes. El primer choque psicológico es cuando es obligado a dejar su país, todo lo que tenía, lo que había construido, sus sueños, sus proyectos sociales, políticos, familiares, todos los proyectos que tenía, y llegar a comenzar de cero en un país que no es el suyo,
y que normalmente no reconoce esos procesos individuales y colectivos que habían construido los refugiados en su país de origen. Es un comienzo de cero, es un comienzo nuevo que genera también otro trauma importante, no solamente para las personas adultas, sino también para las personas menores de edad. Nosotros trabajamos durante muchos años, 10 años, apoyando familias de todo el mundo, entre otras cosas, kurdos, eritreos, sirios, congoleses, sudaneses, colombianos, lógicamente, apoyando el proceso de inserción de las familias que llegaban pidiendo refugio por alguna de las causales internacionalmente reconocidas, y trabajamos con ellos para poderles ayudar en ese proceso de inserción y que no fuera tan traumático, y que esa segunda victimización de la que son objeto las familias que demandan refugio no fuera tan fuerte en esos países de origen que llegaran. Les quería como comentar eso. Listo. Muy bien, muchas gracias, Dilberto. Dilberto nos habla de algo muy importante, es cuáles han sido las consecuencias, nos introduce un poco a entender cuáles han sido las consecuencias y las vivencias por las que han tenido que pasar las personas que han sido víctimas del exilio, que han sido recibidas en nuevos territorios con nuevas dinámicas y que han tenido que enfrentar nuevas formas de vivir. Andrés Restrepo nos hace dos preguntas. Yo creo que también Dilberto puede empezar respondiéndolas. La primera es cuáles son los impactos que ha traído el exilio a las familias, los niños, niñas y a las mujeres en el Huila, también aterrizando un poco a cómo se ha vivido el exilio y la persecución en el Huila y cuáles han sido estas consecuencias. A ver, ha habido muchísimos compañeros y compañeras del Huila que han tenido que dejar el país a causa de las amenazas y de la violencia. En este trabajo que nosotros hacíamos con alguna organización en Europa, encontramos familias de huilenses regadas por todos los países: Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza, España, Francia, Alemania, Austria, por todos los países. Y lo que hay que reconocer es que no solamente para el caso de las familias huilenses, el llegar a un país extraño implicaba una ruptura completa, que inclusive tenía implicaciones psicológicas para el mismo sostenimiento de la familia como tal que llegaba. Nosotros habíamos hecho un estudio, más o menos el 78% de las personas, de las familias que llegaron allá, terminaron en procesos de ruptura y en situaciones bastante delicadas, por todos los factores que implica el refugio, pero vuelvo y le digo, por todos los factores que implica la segunda victimización que es dada en los países de acogida. Allá hay muchísimos huilenses, demasiadas familias huilenses, que sobre todo en la década, como lo decía tal vez Libardo, en los años 80 y 90 tuvieron que dejar el país a causa de las amenazas por sus posiciones políticas. Estas personas siguen siendo activas en términos políticos en Europa, que es el país donde nos tuvimos la oportunidad de movernos mucho, muy activas en términos políticos y militantes, pero también el tema de la inserción social ha sido bastante compleja por todos los traumas que ha generado el conflicto en Colombia para todas las familias que han sido o desplazadas o que han tenido que vivir el exilio. Yo creo que sería importante complementar la exposición que hace muy bien Dilberto. Él lo vivió en carne propia. Nosotros estuvimos muy pendientes de cuando a nuestro amigo Dilberto le correspondió desplazarse fuera del país. El aspecto de la salud mental, creo que es importante que se analice muy bien, dado que este espacio tiene mucho que ver con el tema de la salud mental, ya que hay estudiantes de psicología y hay gente muy preparada en ese ámbito. Entonces creo que sería importante que se profundizara un poco más en el impacto que tiene el choque cultural, ese tránsito de una cultura muy regional como es la huilense, en donde la familia tradicional tiene mucho peso, en donde somos fiesteros, tranquilos, a salir a espacios en donde la vida es completamente diferente.
Me encantaría, si fuera posible, una de las tareas que surgiera de este espacio fuera el de tratar de profundizar un poco más, primero en el choque psicológico, en el impacto de la violencia política y su consecuencia en, en la salud mental de hombres y mujeres, niños y niñas. Sería fantástico. Alfonso, y sería muy interesante trabajar ese tipo de impactos con la familia que se queda en el país de origen, como con los que están en los países de acogida. Mire, el choque es bastante fuerte. Si uno no encuentra una actividad ya que lo mantenga ideológicamente fuerte, muchas personas terminan en procesos depresivos muy complejos, inclusive en algunas ocasiones llegando al suicidio. Pero lo primero que hay que decir es que el exilio implica un inicio de cero con patrones culturales diferentes, con muchísimas dificultades de encontrar trabajo si usted no es una persona que pueda rápidamente integrarse al mercado laboral de acuerdo a las necesidades de cada país. La lengua es una limitante que genera complejos, limitaciones, en primer lugar, sociales, comunicativas, pero luego que convierten en limitaciones psicológicas, circunscribiéndole su espacio de convivencia social a su núcleo familiar y 2 o 3 amigos. Y eso tiene unas implicaciones psicológicas fuertísimas. En muchas ocasiones uno encontraba que llegaban compañeros y compañeras a demandar refugio a algunos de los países europeos y al ver que no se podían comunicar, la reacción de ellos era en un aislamiento total, y no salían a la calle por el temor a equivocarse en lo que iban a comprar o en lo que iban a demandar, y se volvían unos dependientes de los traductores de las organizaciones, de las ONGs que defienden derechos humanos. Pero lógicamente el exilio como la migración representan traumas muy fuertes, tanto para las familias que se quedan en el país de origen como para las familias que parten. Estos procesos de ruptura son muy complejos y sería muy interesante lo que dice Alfonso, poder profundizar ustedes desde la psicología ese tipo de situaciones. Alejandra. Yo quisiera hacer un pequeño aporte a esta... la palabra. Sí, gracias, Alejandra. Yo quisiera hacer un aporte a este importante tema en el siguiente sentido. Yo resumo el exilio como el hecho de morir y volver a nacer. También, bueno, le damos la palabra también a Libardo Chilatra para que nos comente un poco también sobre la experiencia, sobre las experiencias y sobre lo que significa vivir el exilio. Gracias, Alejandra. Estaba diciéndoles que yo resumo lo que ha planteado Dilberto y Alfonso respecto al exilio como el hecho de morir y volver a nacer. Yo lo tengo tan claro, viví algún tiempo por Cuba y luego cuando hace 5 años, ante un hecho de amenaza y posibilidades de muerte inminentes, se me ofreció ir al exilio a España y la verdad lo rechacé rotundamente. A mi familia, a todo el mundo les dije, no, yo no soy capaz de irme al exilio. Si tengo que morir aquí voy a morir, pero no me fui al exilio porque tengo claro eso que Dilberto plantea con tanta claridad, el tema es volver a nacer, sobre todo en una patria donde tiene que empezar a aprender absolutamente todo. Era solo eso. Libardo nos hace recordar algo importante que, digamos, dentro de la revisión que hicimos, encontramos, es que las consecuencias del exilio, lo que se vive al ser exiliado, no solamente es
al entrar al territorio, sino también en la estigmatización que viven las personas que han tenido que desplazarse a otros territorios. También encontramos que se consideraban personas, digamos, por decirlo de alguna forma, cobardes o que no habían sido capaces de resistir en su territorio, cuando en realidad no se entiende cuál ha sido el trasfondo de esa necesidad de desplazarse a otro territorio salvaguardando su seguridad y su integridad. Bueno, entonces rescatando ya lo que nos decía el profe acerca pues de cómo eso también influye en la salud mental y que también es importante pues considerarlo, además ya de Gilbert Trujillo desde su experiencia. Nos parece muy importante precisamente porque ya lo aterrizamos al territorio huilense, que es como nuestra temática, es como aterrizarlo también a ese territorio que no solamente se hace muy alejado allá en otros departamentos, sino también en el Huila. Y ya que estamos hablando como de todo este proceso en el que se lleva, de los malestares, de lo que se pasa cuando se ejercita el territorio, quisiéramos preguntar acerca de qué formas se han afrontado, cómo se ha resistido y cómo seguir resistiendo, pues a partir pues de un proceso de exilio y también de persecución. Entonces le damos la palabra a Aníbal para que empiece él y ahorita continuamos con las demás. Libardo, ¿nos escucha? Sí, sí, Alejandra. Problema. Tengo problemas de audio que me perdí en la última parte, Alejandra. No escuché. Aló, no. Sí, Libardo, estamos preguntando acerca de las formas de resistir y afrontar, digamos, la persecución que se ha vivido, pero también cómo resistir y afrontar desde el exilio. Bueno, el tema, la resistencia que se ha presentado permanentemente frente al tema del exilio, el desplazamiento que hemos tenido que sufrir los huilenses, los colombianos, pues es diversa, ¿no? Es diversa y creo que entre eso, pues la denuncia pública, la denuncia jurídica, la solicitud de acompañamiento de organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, como tanta organización que hay, y defensora de derechos humanos, pero también hay que también abordar a esto que la comunidad internacional ha jugado un papel importante en la protección de los derechos de los colombianos, de los huilenses. Sin embargo, pues ha sido una lucha, digamos, esas luchas no han contado con un acompañamiento realmente frontal de parte de la ciudadanía. Y no ocurre porque es que este país se mueve entre el miedo y el terror. Y eso hace que estas luchas queden, digamos, aisladas y casi que asumidas personalmente por los movimientos políticos, en el caso nuestro, la Unión Patriótica, o por las organizaciones a las que están afiliados las personas que han sido amenazadas y obligadas al exilio. Yo creo que hasta tanto nuestra sociedad no salga del miedo, del terror a que el Estado fundamentalmente nos tiene sometidos, pues es difícil, sin desconocer que hay personas que han tenido que ir al exilio amenazadas o por circunstancias ajenas a las que presenta el Estado. Este es un país de múltiples violencias, de múltiples miradas, y eso hace obviamente que también los exiliados tengan que haberlo hecho por diferentes circunstancias. Nosotros afortunadamente en el departamento de Huila, pues siempre lo digo así con mucha claridad, no sufrimos el tema del paramilitarismo tan grave como lo sufrió el Magdalena Medio, como lo sufrió la costa, pero
sí sufrimos, digamos, las secuelas del tema del narcotráfico, que también es otro medio que en muchas ocasiones, otro medio de violencia que en muchas ocasiones ha tenido que hacer el desplazamiento. Yo creo que esas son las maneras de resistencia a las que hemos implementado, Alejandra y compañeros del panel. Yo quisiera complementar lo que plantea Gracias, Roberto Chilatra. Alfonso Morelo, no sé si nos puede complementar un poco también desde su papel como defensor de derechos humanos y teniendo en cuenta también, y como lo menciona Eduardo Chilatra, es un tema de defensa de los derechos humanos y también entra el tema del el derecho internacional humanitario. Sí, Alejandra, me parece que lo que acaba de plantear Libardo es muy importante. Yo quisiera comentar que cuando salimos en las grandes marchas, sobre todo desde la Universidad Surcolombiana, nosotros planteamos lo primero, salud y educación. Se demuestra en este momento coyuntural del departamento del Huila, de Colombia, de América Latina y del mundo, la importancia que tiene la educación en el sentido, no de la educación formal, sino de la educación en el sentido de construir un nuevo ciudadano, una nueva ciudadana, unos nuevos y mejores seres humanos capaces de entender que en el nosotros está el fundamento del desarrollo de cualquier sociedad. Gilberto planteó un tema muy interesante y es que el ingreso de divisas en Colombia por remesas supera incluso lo que produce la exportación de café. Por ejemplo, eso significa si todos esos nosotros que a raíz de la violencia política son expulsados del país se quedaran en esta tierra maravillosa y aportaran en condiciones dignas al desarrollo del país, esto sería diferente. Entonces, creo que allí lo importante como una estrategia de resistencias es primero el sentirnos nosotras y nosotros, dejar de sentirnos tanto yo, tú, él, ella. En la medida en que nosotros vayamos transformando esa mirada del mundo, podremos sentir el dolor del hermano o la hermana que tiene que salir expulsado de esa región y posiblemente estableceremos los mecanismos de protección pertinentes. 2, elemento fundamental, los liderazgos colectivos. En la medida en que los liderazgos se democraticen, se generalicen, ya será muy difícil amenazar, expulsar, violentar, agredir, amenazar o asesinar al líder que efectivamente hoy están haciendo. Hoy están asesinando a nuestros líderes sociales con un propósito claro, y es de movilizar al conjunto de su entorno social con un efecto claramente político. Es decir, si a ti te matan un líder, por cada líder que matan es una comunidad que se desorganiza, que se fragmenta, que se diasporiza. Y en ese sentido, los liderazgos colectivos son trascendentales. Nosotros desde el OBSUR, por ejemplo, y aprovecho la oportunidad para invitar a los asistentes a este panel y a la comunidad que nos sigue a través de la red, que intenten acercarse un poco más al Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Violencia y Territorio, el OBSUR, que fue una creación colectiva precisamente y que tiene como propósito central la protección del conjunto de los derechos humanos. Allí se demuestra que hay un liderazgo colectivo en donde todos nosotros y nosotras participamos, aportamos un grano de arena en el proceso de educación en términos de derechos humanos. Creo que también es importante destacar que la organización, definitivamente, entonces, además de la educación, la organización es trascendental. Debemos, los que estamos aquí, Gilberto, Libardo, Alejandra y todos nuestros hermanos y hermanas que participan en este espacio, tratar de constituir procesos de unidad. Imagínense ustedes si en el caso de una amenaza de muerte a un compañero o compañera de Algeciras, existiera una red
de solidaridades en el departamento del Huila o en la región surcolombiana o en el país, que le diera la acogida en el momento crítico, porque el momento de la amenaza es el momento trascendental, el momento crítico, y pudiéramos darle el soporte psicológico del que hablamos hace un rato, el soporte laboral del que hablamos hace un rato, y esa riqueza se quedara en el país. Sería excelente la opción. Entonces yo creería que además de la unidad, al decir unidad, digo el gran nosotros y nosotras, eso es trabajar por la construcción de una nueva forma de mirarnos, la educación en términos de formación ciudadana, reconocer nuestros derechos, conocer el conjunto de los derechos humanos, conocer el conjunto del derecho internacional humanitario, conocer que efectivamente los derechos laborales hacen parte del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, defender cada vez que salgan nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos estudiantes, a reclamar sus derechos, que se note y que se sienta que la protesta no es de un subgrupo o de un sector social específico. En ese sentido, nosotros podríamos ir avanzando hacia la construcción de mejores resistencias para la construcción de ese nuevo país que está a la vuelta de la esquina y que aspiramos a construir colectivamente. Ese sería mi aporte. Gracias al profesor Alfonso Morelos. Alfonso nos acaba de dar unas formas de resistir frente a estos procesos violentos que atentan contra la integridad de las personas y que han vivido las personas que han encarnado la persecución o que han encarnado el exilio. Una de las principales consecuencias que nos menciona el profesor Alfonso Morelos es la fragmentación del tejido social, las consecuencias psicológicas y vivenciales de las personas que han vivido la persecución y el exilio, y nos presenta frente a esto formas de resistir como la organización, el trabajo mancomunado, el trabajo con el otro, la solidaridad, entender a ese otro, empatizar con el otro. También nos habla de la importancia el liderazgo, que surjan liderazgos que le hagan contrapeso a estas acciones violentas, la importancia de la educación, la importancia de que conozcamos los derechos humanos fundamentales, de que todos y todas sepamos cuál es nuestro papel, cuál es el sentido de ser colombiano, el ser ciudadano colombiano, que nos ofrece o que nos tiene que garantizar el Estado al ser ciudadanos, y pues la construcción de nuevas resistencias en busca también de un nuevo país, de un país que se pare desde la paz, que construya desde la paz, que se solidarice con el otro, que reconozca al otro, que acepte la diferencia y que se construya a partir de ella. Le damos también la palabra a Dilberto Trujillo, que Dilberto ha encarnado también esa experiencia de exilio, también hablando un poco y en línea de lo que nos mencionó el profesor Alfonso Moreno, de sentir ese dolor y sentir esa experiencia que ha vivido Dilberto. Entonces, Dilberto, si nos puede hablar un poco de también cómo usted resistió y cómo afrontó esa vivencia. A ver, digamos que para mí no fue tan fuerte. Yo salí en un programa especial de protección del gobierno suizo y digamos que no fue tan fuerte. Fui de los pocos colombianos que salí directamente y fui recibido por el gobierno suizo. Pero imagínense que normalmente todas las personas que llegan a pedir refugio tienen que llegar a los campos de refugiados. Y en una misma habitación tener que vivir con árabes, con budistas, con congoleses, con sirios que llegan traumatizados de la guerra, eso es tremendamente complejo. Por el programa especial que yo tuve la oportunidad de salir, digamos que no fue tanto el problema.
Pero lo que sí nosotros inmediatamente llegamos, articulamos con el resto de los países de Europa y creamos el Foro Internacional de Víctimas, que fue un instrumento fundamental para la exigibilidad de derechos de todas las personas refugiadas en el exterior que hasta ese momento no habían sido reconocidas como víctimas, por el Estado colombiano. Recordemos que cuando el tema del proceso de paz con las FARC solamente fue una persona reconocida como víctima internacional, como refugiado, al diálogo con la paz, y no encontramos en los documentos finales un reconocimiento a la situación de los refugiados. Y yo vuelvo y meto el tema de los migrantes como personas afectadas por la violencia. Ese Foro Internacional de Víctimas logró un altísimo nivel de interlocución con el gobierno nacional, llegando a casos como el siguiente. Para que una víctima pueda tener reconocimiento de sus derechos, tiene que hacer un testimonio, ese testimonio es presencial. Lo primero que no pueden hacer los refugiados en el país de acogida es, no pueden ir a la embajada de su país, porque eso es territorio colombiano, y si van, pueden perder su estatus de refugiado. Se logró a través del Foro Internacional de Víctimas que el testimonio de los refugiados, de las víctimas del exterior, fuera dado a nivel virtual y que tuvieran reconocimiento y un capítulo especial dentro de la unidad de víctimas. Es decir, este es un proceso que apenas está comenzando, es nuevo, 6, 7 años, no ha sido fácil la lucha, no ha sido fácil que las víctimas en el exterior entren en esos procesos de reparación y de reconocimiento de sus derechos, de sus casos, pero ahí se está trabajando, nosotros seguimos trabajando, de hecho a nivel internacional. Y también logramos que las Naciones Unidas se presentaran 2 informes paralelos, uno ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otro ante el examen periódico universal de las Naciones Unidas en Ginebra, con la organización que trabajé allá durante casi 10 años, para exigirle que las Naciones Unidas presionara al gobierno colombiano y a los países de acogida el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y que vivían en el exterior. Eso también fue un logro importante, se hicieron recomendaciones interesantes. Pero yo vuelvo y recaigo como en lo mismo que decía hace un segundo. Aquí lo que nosotros tenemos que pensar es cómo nosotros logramos disminuir el impacto de la doble victimización que viven los refugiados colombianos en el mundo. La primera del país de expulsión y la segunda la victimización en el país de acogida. ¿Cómo nosotros logramos, si nosotros lográramos ese tipo de acompañamiento para las personas que están en el exterior y que son víctimas del conflicto armado, que no tienen ningún tipo de acompañamiento, ni siquiera por los países de acogida? Acompañamiento psicológico, fundamentalmente para esos procesos de ruptura económico, social y familiares tan fuertes. Una cosa es que yo me vaya a Suiza a estudiar mi máster o mi doctorado, o que me vaya enamorado de una Suiza y me case allá, y otra cosa es que yo llegue por la fuerza a un país al que yo no quería llegar, al que no quería, en el que no quería estar, en el que me implica romper todo mi proceso o los procesos que yo venía construyendo en mi país, máximo si uno es militante político y está articulado en las luchas sociales. Entonces, ese proceso de ruptura que nadie se le ayuda a vivir allá al refugiado, nadie se le ayuda a vivir al refugiado, deja secuelas permanentes en las familias. Por eso muchos de los que regresan al país, retornos voluntarios, después de vivir 10, 12, 14, 20 años, procesos de refugio, la inserción al país, al Colombia, es tremendamente traumática. Es la tercera victimización. Victimización de expulsión, victimización del país de acogida y victimización del retorno. Entonces, imagínense los ciclos de violencia que vive un refugiado colombiano durante todos estos procesos. Vale, bueno, entonces ya Dilberto
creo que de alguna forma ya encarna su proceso también y su experiencia, de cómo nos cuenta de que no solo se habla de una doble victimización, sino también de una tercera, pues por todo lo que nos mencionaba ahora lo último de cómo se vive y cómo se hacen espacios, ¿no? De cómo ese exilio lo que hace es no solo de alguna forma tener que dejar no, pero sí más bien como exteriorizar esos ideales políticos precisamente por el miedo que genera y de cómo cuando tú ya estás en otra parte tienes que de alguna forma dejar esos ideales y empezar a concentrarse en sobrevivir, en la vida, ¿no? Por el miedo que genera. En ese sentido, yo creo que ya está más que claro todo lo que de alguna forma se encarna. Y pues aquí ya queríamos entonces como trasladarnos un poco más también a lo que tiene que ver con la persecución, también aterrizándolo, ya hemos hablado un poquito ya de hacer. Entonces, ¿cómo se vive esa persecución? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de persecución? Y asimismo, ¿cómo consideramos o qué es un perseguido pues político, no solo en Colombia, sino también en el Huila? Entonces le damos la palabra a Libardo para que nos oriente como en esto y así seguimos ya como que cerrando un poco también la temática. Gracias, Erika. Sí, yo creo que otra cosa que hay que decir del exilio, del desplazamiento, es que es una situación a la que se ve abocada la gente quienes lo han sufrido de manera terrible. Yo creo que eso, el exilio, el desplazamiento, repito, es una de las cosas más dramáticas que puede vivir una persona en razón a lo que ya se ha dicho, el tema del desarraigo, que tiene que ver con lo cultural, con lo personal, con lo familiar. Y de alguna manera se ha convertido también, entiendo yo, en una herramienta manejada por el establecimiento para quitarse de encima, entre comillas, quitarse de encima a los luchadores políticos que les son incómodos. Yo creo que en muchas de las ocasiones a la gente la amenazan precisamente para que abandone el liderazgo que está desarrollando o en un sindicato, o en un partido político, cualquier actividad social que desarrolla. Digamos que esa es una manera como más elemental, más leve, menos grave de deshacerse de este estado de gente que le es incómoda. Yo creo que por lo tanto debería implementarse, es decir, crear medidas de protección para la gente más efectivas. Pues aquí se han hecho algunas que son realmente elementales y que no tienen nada que ver con la protección de las personas. Pero yo creo que esa es una herramienta también de agresión del establecimiento sobre los dirigentes políticos. Es solo eso lo que quería aportar. Vale, muchas gracias. Entonces, ahora le damos paso al profe Alfonso Morelo también para que nos hable un poco acerca de la persecución. Sí, yo pienso que, pues, Libardo lo acaba de plantear muy bien. Yo lo dije al comienzo, una clase dominante intolerante que no está dispuesta a ceder sus privilegios, acudirá a todos los mecanismos que tenga a su disposición, unos sutiles y unos violentos abiertos, como es la amenaza, el desplazamiento y la violencia política. Hay unos mecanismos sutiles que no vamos a alcanzar a dialogar en el día de hoy, pero por ejemplo, ustedes, la mayoría de ustedes, observa o mira de pronto a veces de manera un poco inocente los noticieros diarios, todos los noticieros, y escuchan noticias en la radio institucionalizada, ven la televisión privada y compran los diarios nacionales. Y al día de hoy manejan de una manera tal vez un poco irresponsable las redes sociales. Desde todas ellas se emiten elementos y estrategias de
de control ideológico y de control político hacia nosotras y nosotros. Eso es importante que lo conozcamos, mis queridos interlocutores e interlocutoras, porque efectivamente si nosotros no tenemos el suficiente nivel de conciencia para estar atentos, se va instaurando en nosotros ese miedo que se pretende instaurar. El asesinato de los 4 jóvenes en el Cañaduzal, en la ciudad de Cali, tenía un propósito adicional, más allá del que se esperaba. Y RCN, muy probablemente, yo no sé, yo no vi la noticia, no veo RCN, decidí hace por lo menos unos 10 años boicotear en lo personal a RCN y a todos sus secuaces. Entonces, muy probablemente exaltaron ese acto de barbarie con el propósito de generar un miedo. Y ese miedo se exacerba cada 4 años, mis queridos contertulios. Es una espiral de violencia mediante la cual te venden terror para reclamarte luego y ofrecerte seguridad. Y esa estrategia ha dado resultado. ¿Cuál es la estrategia que yo pienso podríamos y deberíamos utilizar? Nosotros hemos desarrollado algunas acciones desde el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia, OBSUR. Creo que hay que establecer los mecanismos para que a día, en el espacio intermedio entre elección y elección, nosotros y nosotras subamos los niveles de conciencia respecto a cuál es el propósito central y cómo hacer yo para neutralizar ese miedo. ¿Qué tal si nosotros desarrolláramos una escuela de derechos humanos, democracia y paz, como la que estamos planteando desde ASPU, en donde nosotros desarrollemos a fondo estos temas que hoy hemos pincelado solamente? Me parece que sería muy importante que ustedes y nosotros, como organización gremial, nos apoyemos para construir y consolidar esa propuesta que ya están dando. Al interior de cada uno de nosotros también es importante recordar las palabras que decía mi querido Dilberto. Dilberto fue afortunado, pero sin embargo él recibió el impacto del desplazamiento forzado. Ese desplazamiento muy probablemente dejó unas esquirlas allá en lo profundo de la mente de Dilberto, como también de Libardo y como muchos amigos míos. Y como en el caso personal, yo no lo he narrado, pero también he vivido situaciones de desplazamiento. Ustedes no se habrán preguntado, oye, ¿por qué llegó Alfonso Morelo al Huila? Pues Alfonso Morelo llegó al Huila porque Alfonso Morelo de la Osa es un hombre de una enorme suerte y llegó a un sitio privilegiado. Y aquí hemos ido construyendo cosas y he sido afortunadamente invisible. ¿Eso qué significa? Que al día de hoy siento que no hay riesgos. Y si los hay, los afrontaré con toda la tranquilidad del mundo. Voy a dejar en las mentes de ustedes varios documentos que les pueden servir. 1. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Por favor, leerlo. El Tao Te Ching, de Lao Tse. Por favor, leerlo. El Bhagavad Gita. Por favor, leerlo. Y hay un libro bellísimo, reciente, que se llama, bueno, no es reciente realmente, es el libro que tengo de cabecera en la actualidad, se llama Los 4 Acuerdos, de Miguel Ruiz. Si ustedes y nosotros decidimos que de aquí en adelante vamos a ser inexpugnables y vamos a enfrentar con tranquilidad y con calma cualquier amenaza porque sentimos que tenemos las herramientas internas, mentales que nos permitan actuar en momentos de crisis como los que se están viviendo en el país, lo más probable es que la estrategia de violencia que conduce al miedo ya deje de ser efectiva, por lo menos en el caso de los que estamos conversando aquí. Yo ofrezco a ustedes la posibilidad de que por fuera de micrófonos nos encontremos y conversemos un poco más al respecto. Me encantaría sobremanera darle continuidad a este proceso, porque efectivamente nosotros tenemos mucho por dar, mucho por hacer, mucho por recibir y mucho por construir en una región tan bella como esta. Yo estoy a punto de terminar la sesión porque tengo otro compromiso ahora, pero creo que con esas palabras y con ese mensaje de esperanza, de positivismo, de optimismo, de compromiso, de solidaridad,
podemos construir un nuevo y mejor departamento del Huila. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Profe Alfonso Morelos, muchísimas gracias a usted por participar y por acompañarnos el día de hoy. Una cosa, le pedimos el favor que nos escriba por interno el nombre de los libros que nos recomienda para también que las personas que nos están viendo o que más adelante vayan a ver el conversatorio tengan ese material ahí presente. También le agradecemos pues por la recomendación de los libros que nos acaba de dar, y algo muy importante que nos dice es la necesidad de que esto vaya mucho más allá de estas pantallas, que no nos quedemos solamente en estos conversatorios, sino que también vayamos al accionar y al accionar conjunto, al accionar con el otro y con la otra. Muchas gracias, profesor Alfonso Morelos. Le damos la palabra ahora a Dilberto Trujillo. No sé si quiere agregar algo a lo que ya hemos mencionado anteriormente. Dilberto, qué pena, tiene desactivado el micrófono, así que no está. Lo que sí es que sí, mantener este tipo de espacio, este tipo de escenarios, me parece que enriquecen el debate mucho más en las regiones. Normalmente estos debates nunca bajan de Melgar, nunca salen del centro de este país centralista hasta los tuétanos, y es interesante traerlos aquí, ¿no? Uno puede generar espacios donde los ciudadanos puedan manifestar este tipo de situaciones y cómo las han vivido, ¿no? Cómo las han sido de dolorosas o no para ellos. Muy interesantes y muchísimas gracias. Dilberto, muchas gracias también a usted por acompañarnos. Antes de cerrar, nos gustaría que nos dejara un poco también, usted nos habló de la experiencia tan fuerte que tuvo que vivir al ser exiliado y la victimización, la doble y triple victimización por la que tuvo que pasar, pero no nos habló o no profundizó sobre las formas en las que resistió a esas vivencias tan fuertes que tuvo. Entonces, para también ir cerrando, nos gustaría que nos diera un poco desde lo que vivió, cómo resistió y cómo llegó a ser hoy gobernador del Huila, cómo afrontó esas situaciones. Pues a ver, todavía no soy gobernador del Huila, soy secretario de Agricultura. Pero, a ver, le cuento, mire, yo vuelvo y le digo, yo de alguna manera tuve una posición privilegiada por algunas particularidades que no vale la pena comentarlas, pero como viví acompañando el dolor de miles y miles de familias que tenían que huir de un conflicto o ir amenazados, por lo menos tuve la oportunidad de estar en toda la crisis de los Balcanes, justamente en Turquía, en Albania, en Croacia, tuve la oportunidad de vivirlo, 4 meses trabajando con una organización católica española, acompañando a los que huían de la guerra en Siria. Entonces, como he tenido la oportunidad de verlo, definitivamente el dolor es inmenso, y es el dolor del desarraigo, es el dolor del dejar todo, es el dolor de comenzar de nuevo en un país totalmente desconocido y que en muchas ocasiones sus ciudadanos los rechazan por su condición de refugiado o de migrante. Caso Hungría, caso Polonia, caso Croacia, caso algunos de los países que hoy tienen gobiernos de extrema derecha, de populismo de derecha. Entonces, ese desarraigo genera mucho dolor, es arrancarlo, vuelvo y les digo, es arrancarlo de lo que han construido históricamente, y que sea en algunos países donde el tema de la familia es tan fuerte, que ha sido el acumulado de construcciones familiares de generación en generación, y de repente arrancarlos y dejarlos en un sitio que no es el de ellos es muy complejo. Ese tipo de cosas
que tuve la oportunidad de acompañarlo, es lo que nos ha permitido nosotros hoy construir una propuesta desde el Foro Internacional de Víctimas para el refugiado y el migrante colombiano. Yo no quiero separar el tema de la migración del tema del refugio en Colombia, porque pues, si bien los dos salen, uno voluntario y el otro de manera forzada, el otro también sale de manera forzada, entre comillas, por la crisis económica y por un país que no le brinda oportunidades a sus ciudadanos dentro del territorio, y entonces le toca que buscar alternativas fuera del país para subsistir y que sus familias subsistan mientras ellos regresan. Entonces, hay unos dramas profundos, muy profundos, inclusive nosotros los podríamos compartir. En el último encuentro del Foro Internacional de Víctimas hubo unos 37 testimonios, de los cuales realmente son desgarradores. Entonces, es construir, ayudar a construir esta propuesta para que este proceso de paz que se viene construyendo a nivel nacional de resultado de los procesos de paz con las FARC, y ojalá el que se avecine con el ELN incluya el tema de la migración, incluya el tema del refugio como un capítulo especial para la verdad, la reparación y la no repetición. Bueno, primero pues aclarar que Dilberto es secretario de Agricultura y Minería, mi compañera. Qué pena con ustedes, yo. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Sabemos que el tema está muy interesante, que es amplio y que también nos queda muchísimo para abarcar. Sin embargo, también entendemos los tiempos, así que es momento pues, ya de ir cerrando. Así que pues ya como recoger lo último. Entonces, decía el profe Moreno en algún momento de no ser invisibles, o a veces de, bueno, no de no ser invisibles, sino más bien de que a veces se queda todo como en la invisibilidad, pues por el riesgo que se puede correr, ¿no? Debemos ser solidarios y solidarias, de empatizar. Ya Hilberto pues ya nos hablaba también acerca de toda esa lucha que se hace, de todo este tema también de migración que tampoco se aleja de este tema. Entonces ya como para dejarlo un poquito allí y para cerrar ya en sí el espacio, últimas palabras ya que nos quieran dejar por allí, como las consideraciones, como qué recomendaciones también se hacen pues al Estado para que no se vuelva a repetir, y ya las reflexiones finales. A ver, Alejandra y Erika, ¿me escuchan? Sí, sí, señor, se escucha perfecto. Sí, bueno, yo quería llamar la atención, obviamente, a los panelistas y a ustedes, quienes dirigen este escenario, pero igualmente a las personas que en el futuro, por YouTube y por Facebook, tengan la oportunidad de escuchar esta interesante disertación, a que cerremos filas en torno a la violencia de este país, en contra de la violencia de este país, en razón a que ese es el mayor canal de desplazamiento forzado y de migración, de exilio. Hoy por hoy, nuestro departamento vive de manera dramática esa violencia. Un ejemplo claro es lo que ocurre en Pitalito, en el sur del Huila, y lo que acontece en Algeciras. Algeciras tiene hoy unos 30 muertos en lo que va corrido este año de manera violenta, cerca de 150 desplazados. Es decir, ese sigue siendo un problema de primer orden, del día a día, y en lo personal he estado muy atento a apoyar, a acompañar a estas personas que han tenido que salir desplazadas de Algeciras y acompañarlos en esos dramáticos hechos que significa perder de manera violenta o asesinado a un familiar. De tal manera que este país, como Dilberto y el profesor Moreno lo conocen perfectamente, no ha cambiado mucho. Así hablemos del acuerdo de paz, pero ese acuerdo o tratado de paz que firmaron las FARC con el gobierno nacional, hay que defenderlo, hay que apoyarlo, hay que posicionarlo, y será en próximos debates electorales donde el pueblo colombiano decida definitivamente el rumbo de este país. Era solo eso, les agradezco mucho, que tengan muy buen día.
Gracias, Eduardo. Ahora el profesor Morelo, no sé si seguirá por ahí. Sí, sí, aquí todavía estoy con ustedes y creo que voy a estar con ustedes durante mucho tiempo. No en lo presencial, sino en la parte mental y espiritual. Es importante de pronto hacer referencia a, como ya lo dije, que debemos trabajar mucho en aspectos relacionados con lo político. Si el desplazamiento es la resultante de la violencia política es la resultante de una postura ideológica de intolerancia, nosotros tenemos que contestar con la tolerancia, con el respeto, pero con la movilización y la organización, como ya lo habíamos dicho y como ya lo está planteando muy bien Dilberto y lo está planteando Libardo. Nosotros tenemos que empezar procesos de movilización para elevar los niveles de conciencia de nuestra gente. Es que es incomprensible que todavía mucha gente nuestra, sabiendo la situación concreta y material que estamos viviendo, los huilenses, los surcolombianos y los colombianos, siga pensando en que aún los partidos tradicionales y sus nuevas formas de expresión, digo partidos tradicionales como muy bien lo planteó Libardo al comienzo de la charla, Partido Liberal y Partido Conservador, y sus ramas alternativas complementarias que son el partido de la U, Cambio Radical, que no cambia radical en nada, el Partido de la Unidad Nacional, que no promueve la unidad, y un centro democrático que de centro tiene lo que tengo yo de alemán, y de democrático tiene lo que tengo yo de marciano, sigan en el poder. Yo creo que es el momento perfecto y preciso para que nosotros, los que estamos aquí y los que nos siguen a través de las redes, comprendan que hay que hacer un trabajo permanente. Es un trabajo de concienciación de todos nosotros. Y es un trabajo que, aunque lo haya dicho tangencialmente Dilberto en el momento en el que dijo, hay personas que se pueden movilizar a raíz del amor y se pueden desplazar para irse para Europa en busca de su amor. Yo creo que es el amor verdadero y el amor profundo, el amor de verdad, no ese amor romántico que nos muestran las telenovelas que pasan a través de RCN, precisamente, lo que nos puede y nos debe guiar. Hay un señor que hace miles de años movilizó a 12 hermanos y a 12 amigos, y a ellos les puso el nombre de apóstoles. Yo no soy cristiano, por supuesto, yo estoy hablando de Jesús, pero como referente histórico es extremadamente importante. Nosotros debemos repensar muchas cosas, entre ellas el concepto del amor, el concepto de familia, el concepto de poder, el concepto de violencia, el concepto de salidas a las crisis. Y como muy bien lo dijo Libardo, creo que tenemos muchas tareas. Y una de las tareas concretas, específicas que puede surgir de esta reunión es releer, reestudiar los acuerdos de La Habana que después se ratificaron en el Teatro Colón de Bogotá. Allí hay algunas herramientas que nos pueden servir para precisamente ir desnudando quiénes son los verdaderos generadores de la violencia en Colombia, quiénes somos las verdaderas víctimas de la violencia en Colombia y cómo desde unas miradas complementarias y alternativas podemos generar un país muchísimo más amable, muchísimo más incluyente, muchísimo más amoroso, muchísimo más equitativo, muchísimo menos patriarcalizado, muchísimo más respetuoso de la mujer, del niño, del anciano, y construir eso que está por venir. Feliz día para todos ustedes, y a mí me encanta decir buenos, nuevos días y años por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Alfonso Morelo. Muy buenos días por venir, muy buenos años por venir. Nos quedamos con que es necesario releer y reestudiar los acuerdos de paz firmados en La Habana. Dilberto Trujillo, algo nos deja sus palabras para ir cerrando el espacio, por favor.
Muchísimas gracias y gracias por las palabras de Alfonso, de Libardo y de cada uno de ustedes. Y bueno, siempre dispuesto a participar en este tipo de espacios. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad agradecemos mil veces el habernos acompañado la mañana de hoy, fortaleciendo estos espacios. Necesario que se sigan replicando, que como decían por ahí, que no se quede en el centralismo, sino que también abarque otros territorios. Muchísimas gracias, reitero, que tengan un muy buen día. Y pues nada, ya agradecer, yo creo que ya Aleja y acá ya todas pues ya nos quedó con las reflexiones finales. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el espacio. Mil gracias a ustedes por hablar del tema y a seguir también construyendo. Muchísimas gracias. Felices nuevos días.